Y, por supuesto, para darme gusto a mí en aquel entonces, alrededor de un año después de casarnos, después de rezar mucho, tuve lo que yo llamaría una experiencia de volver a nacer. Y sinceramente, cuando lo miro en retrospectiva, fue la primera vez que me arrepentí y que me di cuenta de cuán malos eran mis pecados y me cambió la vida. Nunca, nunca me arrepentiré de haberme sentado semana tras semana en aquella iglesia y del amor por Jesús que aprendí y que creció. No era suficiente en aquel entonces. Aquel día le entregué mi vida a Él y le dije, te voy a seguir, guíame y yo te voy a seguir. Todd estaba en el recorrido. Se retiró de la marina y empezamos a buscar iglesia. Finalmente, después de las muchas cosas que le dije a Dios que yo no iba a hacer, una de ellas era que aquella que nunca iba a regresar a donde yo me había criado. Y fue ahí donde terminamos viviendo. En aquel entonces estábamos buscando iglesia. Has dicho nunca varias veces en la vida. Es cierto, he dicho nunca varias veces. Nunca te casarías con un marino, nunca regresarías a tus raíces. Así es. Probablemente nunca. La idea de volverte católica nunca se te pasó por la mente, o siquiera se te ocurrió decir que nunca lo ibas a hacer. No, bueno, cuando estábamos buscando iglesia, nunca fuimos a ninguna iglesia perteneciente a una denominación, pero la iglesia católica se encontraba incluso más lejos. Ni siquiera se nos pasó por la mente porque no creíamos que fueran cristianos. Y no le puedo echar la culpa de eso a nadie, era mi propia idea. Yo creía que la iglesia católica era un culto y que tenía que rezar mucho por ellos. ¿Tanto así? ¿Pensabas que era un culto? Sí, me formé esa opinión por mi cuenta. Bien. Fui muy arrogante. Bien, yo nací en un pequeño pueblito del sur. Me crié dentro de la iglesia metodista, Marcus. Teníamos el mismo número de católicos que de judíos en mi pueblo. Exactamente una familia de cada uno. Así que mi conocimiento del catolicismo era nulo. Era completamente ignorante. Pero es increíble, al mirar en retrospectiva los primeros años, los años de formación religiosa, cómo uno aprende estereotipos negativos. Y he tenido numerosos amigos católicos durante la universidad y más adelante en mis estudios, pero como un individuo religioso nunca los consideré. Me volví un cristiano vuelto a nacer en 1983 en un Burger King. Eso lo pone en perspectiva. Es lo más litúrgico que fui cuando uno se encuentra en el Ministerio de Navegantes. Sí. Creo que tú fuiste parte de Vida Juvenil. Vida juvenil. Desde el comienzo. Y ciertamente ha sido una gran parte de mi vida. Y hasta el día de hoy me mantengo en contacto con un par de personas del Ministerio de Navegantes. Son muy especiales para mí. Pero cuando Beth y yo nos casamos en 1992... Beth se volvió el líder espiritual en gran medida. Yo llegué a un punto en el cual estaba muy absorto en ganar dinero. Acababa de salir de la marina y estaba ocupado en establecer mi consultorio y súbitamente empecé a vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Los dos pensamos que ya estábamos salvados, así que no importaba. Los dos creían que una vez salvados, siempre permanecían salvados. Así es, una vez salvado, siempre salvado. Así que el hecho de que nuestra espiritualidad no estaba... No íbamos juntos a la iglesia, íbamos a la iglesia por separado. Un domingo iba yo y el siguiente domingo iba él, pero estaba bien porque ya estábamos salvados. No podíamos perder esa gracia. Colgaban su sombrero en el clavito. En el clavito. Cierto día de sus vidas. Así es. Me encontré alejándome de Dios muy rápidamente después de haberme casado. Sin embargo, fue algo de lo cual no me di cuenta sino hasta hace 3 años atrás. Pasamos por un momento muy difícil en nuestro matrimonio. Estábamos muy enamorados, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que algo faltaba en nuestras vidas. Dios no estaba presente en nuestras vidas y como consecuencia nos estábamos alejando. Nuestro amor estaba basado sobre el conocimiento de Cristo en el comienzo y nos estábamos alejando de Él muy rápidamente. Aquel viejo símbolo, cuando 2 trozos de carbón son sacados del fuego, pierden la comunidad y el apoyo. Y eso es lo que les estaba sucediendo a ustedes. Definitivamente. Eso es lo que estaba ocurriendo con ustedes. Definitivamente. Y también surgieron algunos problemas desde el principio.
Nos mudamos varias veces, así que cambiamos de iglesia varias veces. Finalmente nos mudamos de regreso al condado de St. Mary y rápidamente tratamos de involucrar a nuestros hijos en la liga de béisbol infantil para que se relacionaran con otros niños. Yo era la administradora del equipo. Nuestro entrenador, la primera práctica, no sé cómo sucedió, terminamos discutiendo acerca de Jesús y estoy muy agradecida porque me acababa de mudar. Nos acabábamos de mudar y estábamos buscando una iglesia. Yo solía conducir con mis hijos por toda la ciudad buscando una iglesia y este señor estaba totalmente lleno de Cristo. Y yo pensaba, alabado sea Dios. Yo juré nunca volver al condado de St. Mary, pero él me trajo de regreso porque hay una iglesia de la cual yo no sabía y me sentí muy agradecida. Y continuamos la conversación y él me siguió paso a paso con las escrituras. Y yo amaba las escrituras, así que me sentí muy agradecida de poder conversar con él. Y finalmente, durante una pausa, le pregunté, ¿a qué iglesia vas? Porque estamos buscando una iglesia y estoy cansada y frustrada de buscarla. Me contestó, vamos a la Iglesia Católica San Miguel aquí cerca. ¿La Iglesia Católica San Miguel? Le dije. Sinceramente, nosotros estamos buscando una iglesia centrada en Cristo, así que me sentí un poquito decepcionada. ¿Él te contestó algo? ¿No recuerdas lo que te dijo? Creo que simplemente se quedó callado, pero más adelante me preguntó si yo creía en la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Y sorprendentemente le dije que sí, porque al haberme criado como episcopal, lo que nosotros creíamos o lo que me habían enseñado era que si uno lo creía, era verdadero para uno. Si el episcopal sentado junto a uno no creía, entonces estaba bien. Así que me fue posible contestarle que sí, que lo creía. Pero no tenía ningún impacto en mi vida, no tenía importancia para mi espiritualidad. Habías continuado creyendo de la manera en que fuiste criada, incluso cuando visitabas distintas iglesias evangélicas. Continuabas creyendo hasta cierto grado en la presencia verdadera de Cristo. Así es, pero en las iglesias a donde íbamos, rara vez recibíamos la comunión. Así que no tenía importancia, era un tema sin importancia. Y al igual que muchas cosas que he descubierto, hay muchas cosas sin importancia que en realidad eran muy importantes. Sí, probablemente si miran en retrospectiva se darán cuenta que uno de los principales problemas para ustedes como evangélicos se trataba de la Biblia. La Biblia, claro que sí, definitivamente. Yo me habría descrito a mí misma como una cristiana creyente en la Biblia. Y en cierta ocasión, este caballero y yo, la siguiente vez que lo vi durante una práctica, le pregunté acerca de la Virgen. Le pregunté, ¿por qué la iglesia adora a la Virgen? ¿La Virgen no tuvo ninguna divinidad? Simplemente me dijo, nosotros no adoramos a la Virgen, le rendimos honor. Le dije, ¿por qué crees que no tuvo otros hijos? San Mateo 12:46 dice que tuvo otros hijos. Se refiere a la madre y a los hermanos de Jesús. ¿Cómo puedes decir que no tuvo otros hijos? Y me miró y me dijo, ¿crees que Jesús fue un buen judío? Le contesté que sí. Creo que fue el mejor judío que haya existido. Si Jesús fue un buen judío, ¿por qué cuando estaba agonizando en la cruz miró a San Juan y le dijo, cuida a María, cuida a tu madre? ¿Dónde estaban estos otros hermanos y hermanas? Un buen judío no le hubiera pedido eso a su primo, que cuidara a su madre. Más adelante me explicó muchos otros temas. Cada vez que yo le hacía una pregunta, él tenía una respuesta para mí, pero yo siempre regresaba a mis fuentes para cerciorarme que lo que estaba diciendo estaba bíblicamente correcto. Y fue en aquel entonces que yo descubrí que la Biblia no estuvo disponible, que la Biblia impresa no estuvo disponible sino hasta 1454. Se trataba de mi libro y no era él quien me estaba diciendo eso, se trataba de Dios usándolo a él. Y para mí, 1454, la gente había vivido sin Biblias durante todo ese tiempo. Yo era una cristiana creyente en la Biblia. ¿Cómo me pueden decir que la gente no tenía Biblias? Y la base de mi mundo empezó a... Vamos a corregir algo. Solamente me quiero asegurar de corregir esto. He escuchado contar antes un pedacito de esta historia. La Biblia fue impresa en 1450. Pero durante 1200 años antes fue copiada. Fue copiada a mano, Y tomaba aproximadamente el salario de 3 años para comprar una, lo cual es equivalente a comprar una casa sin intereses. ¿Quién va a hipotecar su casa para comprar una Biblia?
Sí. Y cuando la gente se sentaba a escuchar a alguien leer las escrituras, probablemente iba a ser la única ocasión en la que la iban a escuchar. Porque la mayoría tampoco sabía leer. Si hubieran tenido la Biblia, no hubieran podido leerla porque eran analfabetos. Y eso me sorprendió mucho. Yo siempre cargaba la Biblia conmigo, al igual que lo hago hoy en día, pero yo consideraba que era lo único que importaba. Y pensar que durante todos esos años la gente no tenía el mismo acceso que yo tenía, que tengo a la Biblia. Y que no empezó a ser impresa sino hasta aquel año.